a Javier Milei, con quien es amigo hace 25 años. Dice que al presidente le cuesta escuchar algunas cosas. Yo no Pero sé. es verdad que después el que tiene que tomar la decisión es el que gobierna, porque a vos te pueden decir, dale, animate y andá, ¿no? Sería. Anímate y vamos. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Estamos con Pablo Moldován, economista también, bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Para intentar entender un poco de todo lo que estamos atravesando en las últimas horas, ¿cómo ves vos el escenario después de la decisión de Donald Trump? A ver, yo creo que para arrancar uno lo que tiene que entender es un poco dónde partió y dónde arrancamos con lo que está pasando. Y creo que en eso estamos viviendo un momento bastante histórico, bastante particular, que tiene que ver con una potencia mundial que de repente se asuma incómoda en el sistema económico mundial. Y lo que empieza a decir es que está dispuesta a patear el tablero para cambiarlo, ¿sí? Esto que hasta hace poquito era nada más que un eslogan en la campaña de Trump, que era que hay que volver a una grandeza americana que de alguna manera se perdió, se empezó a transformar en una realidad concreta con decisiones de política que de alguna manera muestran que Estados Unidos está dispuesto a patear el tablero del sistema de relaciones económicas internacionales. Y eso sí lo que abre es un horizonte de mucha incertidumbre, donde lo único que sabemos es que la principal potencia está dispuesta a cambiar las reglas. Vos le pasaste a nuestra producción un gráfico para analizar a propósito de esta conversación, que es muy interesante. Ahora lo mostramos. Vos nos puedes decir qué es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Uno lo que ve es que todavía hay, si se quiere, alguna desorientación respecto de cómo Estados Unidos está llevando adelante su estrategia. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, uno puede pensar que va a salir bien o que va a salir mal, pero uno lo que no puede negar es que hay, de alguna manera, alguna racionalidad en cómo están encarando su política económica. Y lo que hay es un diagnóstico respecto de que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía en la economía global. ¿Y la está perdiendo en manos de quién? La está perdiendo en manos de China. Y sobre todo lo que hay es un diagnóstico donde Trump lo que plantea es la industria es central para la hegemonía económica de Estados Unidos. La industria importa. Trump ha llegado a decir, sin acero no hay país, ¿sí? Claro. Okay, como tejiendo un lazo entre industria y soberanía muy, muy fuerte. Y a partir de ahí lo que empezó es a construir una estrategia para tratar de recuperar el terreno perdido. Y ahí aparece la centralidad de la mirada de los déficits comerciales, donde el diagnóstico es, estamos comprando cosas que deberíamos producir y eso hay que cambiarlo, y ahí aparece de vuelta la cuestión de los aranceles. Entonces, un poco ahí estamos, donde de alguna manera el mundo lo que empieza a tomar noción es que Estados Unidos está dispuesto a romper el sistema de reglas con el que venía funcionando. La primera reacción no fue muy positiva, digamos, naturalmente, es decir, las bolsas del mundo interpretan que si lo que está en juego es las reglas del sistema como venía funcionando, bueno, los riesgos para los negocios son muchos y en eso estamos. Ahora, lo que está me agarro de lo que decís para intentar seguir la conversación. Está intentando Trump romper el sistema, pero no tiene claro cuál es el sistema de reemplazo de que existe actualmente. Efectivamente estamos, como decían ustedes, sin brújula, claro, ¿no? De alguna manera todavía estamos no solo Milei, sino todos nosotros. Exactamente. Hay documentos dando vuelta respecto que plantean que, por ejemplo, la etapa de los aranceles es una primera etapa donde los aranceles vienen a cumplir, si se quiere, 3 funciones fundamentales que tienen que ver con conseguir recursos para el fisco, rebalancear comercio y también tener una herramienta de presión sobre terceros países, y vendría después una etapa más de intención de reformas monetarias. Hoy lo que estamos viendo es que la primera reacción frente a este programa es muy negativa, las bolsas cayeron muy violentamente, los precios de los commodities caen violentamente, hay una reacción incluso muy negativa dentro del propio Estados Unidos, que también empieza a transmitir como las tensiones que hay respecto de cómo Estados Unidos debe llevar su posición hegemónica, donde hay muchos analistas que lo que empiezan a decir es, esta es una estrategia que en vez de llevarnos a recuperar la hegemonía que perdimos, nos va a llevar a acelerar la pérdida de la posición dominante que hoy tenemos. Bueno, la situación está bastante abierta, inclusive ahora con la aparición de la retaliación china, digamos, la respuesta china frente al avance de Estados Unidos. Claro, porque recién Juan Carlos de Pablo decía, la noticia más importante hasta ahora es que 50 países decidieron negociar con Estados Unidos en vez de este enfoque de otro grupo de países de responder subiendo también los aranceles. Lo que pasa es que esos 50 países que decidieron negociar, bueno, si los ponemos los medimos por su PBI, la verdad es que los PBI más grandes del mundo lo que están haciendo es intentar resistir y contraatacar.
China, no sé, pienso en Japón, Corea del Sur, ¿no? Bueno, Alemania, la Unión Europea. Yo creo que un poco como decíamos antes, todavía no sabemos bien hacia dónde va esto, ¿sí? Uno tiene la impresión de que la estrategia histórica de Trump ha sido una estrategia de golpear para negociar y donde el foco del conflicto hoy es con China. Entonces es probable que los aranceles hacia otros grupos de países sean una herramienta también para forzarlos a negociar un alineamiento en ese mundo que viene. Un mundo que viene que de alguna manera probablemente ya no sea un mundo unipolar con la globalización como mantra, sino probablemente un mundo con más de un polo, o bipolar o multipolar, y donde la globalización ya no es el idioma que le queda cómodo, por lo menos a la principal potencia de Occidente. ¿Y qué nos puedes decir sobre la reacción de la Argentina? Bueno, yo ahí, o sea, estoy en ligero desacuerdo con el invitado anterior, porque la verdad que yo creo que esto lo agarra a la Argentina en una situación muy, muy frágil y muy, muy débil. El gobierno nos viene hablando de la fortaleza del resultado fiscal, pero la verdad que cuando uno piensa en términos de impacto de una crisis internacional, uno lo que mira es las variables externas de la economía argentina. Tipo de cambio, reservas, resultado comercial, etc. Y uno lo que ve es que ahí el programa económico del gobierno es un programa muy frágil. Es tan frágil que incluso está yendo a pedir un rescate con el Fondo Monetario, ¿sí? Y acá también marco un matiz con lo que decía de Pablo recién. El gobierno no está en un año en el que está obligado a ir a un acuerdo con el fondo. El propio Banco Central de la República Argentina hace meses repartía comunicados diciendo que no tenía vencimiento de capital con el Fondo Monetario hasta septiembre del 25 y que solo iba a negociar con el fondo si el fondo se acomodaba a lo que el gobierno quería. Y de repente esto se ha transformado en una urgencia, en buena medida desnudando la fragilidad de la propia economía argentina. Entonces yo creo que de base hay una fragilidad muy grande y que naturalmente después se empieza a impactar por los canales en los que esto... Por los canales por los que tradicionalmente se canaliza esto, que es, probablemente hay una dimensión financiera, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo que en la economía se llama como preferencia por la calidad. Entonces, cuando hay riesgo, en términos financieros, los actores lo que prefieren son activos seguros, y en Argentina eso es sinónimo de dolarización de portafolios. Claro. Es decir, los argentinos cuando percibimos riesgo, lo que hacemos es comprar dólares porque tenemos ese recuerdo emotivo que de alguna manera es la forma que tenemos de proteger nuestro patrimonio. Hay un punto adicional que es muy complejo para el gobierno, que tiene que ver con la dinámica del riesgo país, que es el gobierno viene haciendo una apuesta muy, muy fuerte en términos de seguir pagando una deuda que tenía un cronograma de vencimientos muy complicado después de la renegociación de Guzmán, en vistas de tratar de reabrir el acceso a los mercados de deuda voluntario. La verdad que con los niveles, eso se había complicado ya desde enero, con los niveles de riesgo país que estamos viendo ahora, eso es prácticamente imposible, lo cual complejiza mucho la situación. ¿Es imposible conseguir una deuda en mejores condiciones, eso decís? Es imposible refinanciar la deuda, los vencimientos de deuda que tiene hoy la Argentina con el mercado a estos niveles de riesgo país, ¿sí? Porque lo que conseguiría sería peor que lo que ya tenés. Sí, y porque además es un muy mal mensaje emitir deuda a las tasas implícitas de esto. Implican tasas que probablemente dan una señal de que esa deuda ya es impagable, ¿sí? Entonces ahí se arma un problema donde de vuelta, se complica la gestión de esa cuestión. Y te diría uno adicional, por lo menos desde lo financiero, que tiene que ver con lo que charlaban ustedes antes, que tiene que ver con la dinámica cambiaria. Argentina llega a esta crisis con niveles de su tipo de cambio, la verdad que similares a los de finales de la década del 90, similares a los de finales de 2015 y similares a los de finales de 2023. Son tipos de cambio, digamos, que generalmente fueron siempre la antesala de una corrección. Cierto, la historia no tiene por qué repetirse, pero la verdad que nos dice algo. Ahora, si en ese contexto encima nos tenemos que acomodar a devaluación de Brasil, devaluación de China y este lío, la verdad que la presión sobre el esquema es muy grande. Y yo le diría que después sobre eso se agregan los canales y los conflictos más de la economía real, que tiene que ver algo que ya estábamos viendo en términos de los precios de los commodities. Nosotros en la consultora hoy terminábamos una cuenta, che, a los precios que cayeron los commodities hoy, ¿cuántos dólares perdemos? Y a nosotros nos da que ya con estos precios de la soja y del petróleo, Argentina pierde 3.000 millones de dólares respecto de lo que esperaba. Sumar los 3.000 millones de dólares estos, más los 2.000 que vendió el Banco Central en los últimos 15 días, son 5.000 y estamos negociando de separado por 8.000. La situación es compleja. Y a eso, si se quiere ya, y acá no hincho más, dejo de hablar tanto, pero sí lo que les digo es, hay un último punto que es que si hay algo de toda la reforma que se está gestando que funciona,
lo que implica es que va a haber sobrantes productivos en muchas partes del mundo. Es decir, si efectivamente Estados Unidos es exitoso en frenar la producción, las importaciones de China, esos van a ser productos que van a quedar en el mundo, dando vueltas, presionando sobre otras economías. Bueno, la verdad que eso, dada la mirada que tiene el gobierno respecto de la industria argentina y de la protección, es un riesgo adicional sobre la producción y el empleo. Pero además, si el petróleo cae por debajo de determinado nivel, ya pone en riesgo también las inversiones en Vaca Muerta. Efectivamente, ese es digamos que un factor de riesgo, incluso con la mirada más optimista de mediano plazo respecto de que el sector hidrocarburífero iba a venir a resolver los problemas cambiarios argentinos. Hoy la idea de combustibles y energía barata en el programa de Estados Unidos es una idea fuerte. Digo, de hecho, es una pieza del rompecabezas que viene a tratar de compensar efectos inflacionarios que vienen de otro lado o efectos de competitividad sobre la industria norteamericana, con lo cual ahí hay un factor de incertidumbre. Nosotros igualmente sobre eso siempre mantuvimos una mirada más, digamos, más precavida respecto de lo que en el corto plazo podía resolver el sector energético. Yo creo que la economía argentina viene incubando una crisis en su sector externo y esa incubación venía acompañada de una narrativa donde Vaca Muerta nos iba a salvar. Bueno, la verdad que a nosotros los ejercicios de programación nos daban que no cerraban el ritmo al que se desarrollaba el sector energético respecto de las necesidades de divisas que tenía el programa económico antes de estos líos. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante. A ustedes, gracias. un gusto. Para analizar ahora un poco más el escenario político, ya estamos en comunicación con Jaime Durán Barba, consultor.